En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empecemos a llamar a ese mensajero que nos conecta con nuestro Padre, ese Santo Espíritu de Dios, aquel que nos va a dar la fuerza para iniciar este camino de conversión, este camino que de su mano vamos a poder llevar y poder pasar juntos, que podamos hoy unir nuestras manos a Él. Y ahí donde estás, dile: ven Santo Espíritu de Dios, ven y hoy quema mi vida, ven hoy y haz un hombre nuevo, ven y déjame penetrar por todas esas enseñanzas, ven y háblame hoy al corazón. Entrégale esa situación de vida por la que estás pasando, aquello que te está resultando difícil para iniciar esta cuaresma. Son tantas cosas, tantos pensamientos, obstáculos, tantos sentimientos, pero siente esa fuerza al decir: ven Espíritu de Dios, ven a mi hogar, ven a mi familia, ven a mi trabajo, pero sobre todo ven a esa debilidad. Hazme entender que esa debilidad es lo que tú vas a usar para llenarme de tu gracia, para dejar que tu autoridad reine sobre mi vida y dejarnos completamente sondear por Dios a toda hora de nuestra vida, en cada decisión, en cada momento que vivamos. Ven hoy, Santo Espíritu de Dios, porque te necesitamos para vivir lo que vamos a vivir. Necesitamos de la fuerza de tu amor para que nos levantes en estos días donde va a ser muy difícil, donde sintamos que una espera eterna, una espera larga, una espera que no culmina, que podamos sentir en esta noche que tu espíritu y que tu poder está aquí en nuestro hogar. Y que con el corazón puedas decirle: ven Santo Espíritu de Dios, ven, ven y entra hoy a mi casa, ven y entra hoy a esta cuaresma que voy a vivir. Enamórame, enamórame esta cuaresma. Renovemos ese lazo, esa fuerza que nos ha unido al Padre. Digámosle en silencio, en un tono leve: ven Santo Espíritu de Dios, ven hoy con tu aliento de vida y a darme vida nueva. Ven Santo Espíritu de Dios, que podamos hoy descansar en tu presencia, Señor. Nos quedamos contigo y te invitamos a esta enseñanza maravillosa. Que seas tú hoy hablando, que seas tú hoy suscitando tu palabra y que seas tú invitándonos una vez más a ese camino de conversión. Que suene bajito: ven Santo Espíritu de Dios. Y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cuando estamos orando, parece que no fuera suficiente el clamar ese ven Espíritu Santo de Dios, y para los que estamos aquí, sobre todo en este tiempo que vamos a empezar a vivir, yo pues de corazón también les quiero expresar eso, que cada mañana que nos levantemos hagamos una oración así de simple como decirle ven Espíritu Santo, y ojalá repitamos eso durante todo nuestro día, porque quien debe acompañarnos permanentemente en todo lo que hagamos, así como le estamos pidiendo que esté aquí presente para esta enseñanza, es ese Espíritu de Dios quien nos guía, nos da la sabiduría y nos va a dar la fortaleza para vivir este camino tan especial que vamos a vivir en este 2021. Entonces, vamos a empezar.
Hemos estado hablando que cuaresma, que 40, que conversión. Parece que todo empezara con C, Cristo. Entonces vamos a ir poniendo en orden también todos esos conceptos para que entendamos realmente qué fue lo que empezó hoy. Por ahí algunos contaron que sí les echaron la cenicita en la cabeza, veíamos a Camila con esa cruz en la frente. Entonces vamos a dejar que sea ese Espíritu Santo de Dios quien nos muestre ese propósito de tenernos hoy aquí, de habernos dado hoy la vida para continuar caminando y buscar qué. ¿Qué será lo que vamos a estar buscando? Así como en diciembre, desde noviembre, finales de noviembre, comenzamos a vivir un adviento que nos preparaba, que nos preparó para vivir ese nacimiento de Jesús. Estos 40 días no nos van a llevar a otra parte que no sea la resurrección de Jesús. Siempre que hemos estado compartiendo, hemos tenido la oportunidad de decir que no habría ninguna razón de ser para que estemos aquí nosotros reunidos más al pie de esta cruz sin que Jesucristo no hubiera vencido la muerte y estuviera hoy vivo y resucitado. Si ese acontecimiento de la resurrección no hubiese pasado, ninguno de nosotros aquí estaríamos unidos como hermanos. Ninguno de nosotros aquí estaríamos intentando algo, pretendiendo algo, sabiendo que Dios nos está llamando para algo. Si Jesús no hubiera resucitado, tal vez hubiese sido un personaje muy importante en la historia del mundo, pero hasta ahí habría llegado. Lo que hace que todo tenga este sentido cristiano con el que hoy nosotros nos denominamos, con lo que hoy nosotros nos identificamos, es la resurrección. Por eso tal vez la iglesia nos propone durante todo el año momentos fuertes de liturgia. Acabamos de venir de ese Adviento y de vivir la Navidad, pero tal vez el momento más fuerte y más importante para que vivamos de corazón y con conciencia es esta, la Cuaresma, que nos lleva a vivir una verdadera fiesta de resurrección, una verdadera fiesta donde reina la vida, donde la muerte dejó de existir y donde ese Jesucristo hoy puede estar junto a nosotros, está con nosotros, vivo, trayéndonos paz, trayéndonos esa tranquilidad que solo Él podría darnos. Entonces, esa convicción de hacia dónde caminamos, esa es la que quisiera que todos en este momento empezáramos a entender, que esos 40 días que vamos a mencionar nos están llevando a esa Pascua de Resurrección, ese domingo bendito donde Cristo venció la muerte. Y con ese anuncio, que es lo más importante, porque o sea, yo no sé, los que estuvieron aquí en el taller pasado, empezamos siempre con los objetivos. Así que esta cuaresma la vamos a empezar también con ese objetivo, el objetivo de vivir verdaderamente a ese Cristo resucitado y dejarlo vivir tal vez en donde el vecino, o vivir con mi mamá, o vivir con mi papá, no. Donde yo me voy a preparar todos los días para que ese Cristo vivo esté junto a mí. ¿Y cómo voy a saber yo que ese Cristo vivo está conmigo? Porque mi fe va a empezar a crecer cada vez más, pero no una fe donde yo me aferro a que Dios me escuche y que para Él todo es posible y que se van a hacer mis deseos, no. Una fe donde ya empezamos a madurar y donde empieza la aceptación de los hechos que nos sucedan, donde también empieza a ver de nuestra parte un cambio y una fe donde también nosotros hacemos compromisos con todos nuestros hermanos, con Dios, con todo lo que nos rodea. Entonces, ese Cristo vivo se va a manifestar claramente en una mayor fe. También se va a manifestar en el señorío que nosotros le vamos a dejar tener a Él en nuestra vida. Que ese Dios de verdad sea Dios en nuestra existencia. En eso es que se va a manifestar ese Jesús que viene a decirnos que está vivo, que Él no murió, que Él venció la muerte y que está aquí acompañándonos y esperándonos.
esperándonos no solamente en este hecho de cruz, sino más allá, en esa vida eterna y en esa morada eterna que nos ha prometido a cada uno de nosotros y con nosotros también a cada uno de nuestros seres queridos. Porque si tú estás aquí hoy, es porque este mensaje no solamente es para ti, este mensaje también es para los tuyos. Este mensaje también es para todo el que tú veas a tu alrededor que lo necesita. Entonces, con este abrebocas de objetivo, vamos a entender también por qué nos hablan que una cuaresma son 40 días. Ese número 40 es un número muy significativo en la Sagrada Escritura. Si vimos bien en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, el Éxodo nos habla de 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, también preparándose para algo, porque es que Dios no nos va a mandar a un desierto para nada, porque sea diversión. Él siempre nos va a estar preparando para algo. Y ese pueblo de Israel se preparó para vivir la tierra prometida. Y fueron 40 años. Asimismo también Jesús, una vez fue bautizado, los evangelios que nos narran a un Jesús en su infancia, pues que nace, tiene su infancia y dicen que siguió creciendo y aprendiendo como de la vida cotidiana. Una vez él reaparece en estos evangelios, ya está en la edad adulta, unos 30 años. Y dicen entonces que ahí se da ese bautismo en el Espíritu, que también tuvimos la oportunidad de, pues, como de narrar un poco en el taller pasado hace una semana. Y con ese Espíritu Santo, Jesús fue enviado por el Espíritu a un desierto también, vuelve la palabra desierto, a un desierto de 40 días, donde ¿qué hizo él? Ayunó sus noches y sus días. Y al final del desierto fue tentado. Pero entonces, ¿cuál fue el premio hacia donde él caminaba? Uno, que al final de su preparación, porque él también se estaba preparando. Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, pues también vino a vivir lo que estamos viviendo nosotros. Y en esos 40 días se preparó uno para vencer esa tentación. Esa que hoy él también te promete a ti, me promete a mí, que preparados, estando conscientes de mente y corazón, vamos a vencer cualquier tentación. Y se preparó para algo más sublime y más importante, que fue empezar su misión. Él no empezó a proclamar, ni a evangelizar, ni a llamar discípulos, ni a hacer milagros, ni a hacer nada, sin antes haberse preparado esos mismos 40 días. Entonces, miren cómo ese número 40 tiene que comenzar a resonar en todos nosotros. No son 40 días donde yo voy entonces a dejar de comer carne y ya. No son 40 días donde yo entonces, voy a comer más pescadito, 40 días comiendo más pescadito, o no van a ser tampoco 40 días donde yo digo que voy a orar más, pero sin ninguna intención, sino que ese 40 representa el tiempo necesario, el tiempo que yo necesito, ese tiempo necesario para prepararme. Si ya lo pusiéramos más en datos de actualidad, ahorita que vemos tanto que hacen retos de los 21 días y 21 días para acá y 21 días para allá, pues resulta ser esos 21 días que tanto hablan son 3 semanas. Entonces dicen que en 3 semanas, sí, cuando comenzamos a tratar de llevar a hacer hábito algo en nuestra existencia, pues en esas 3 semanas como que se da un primer paso. Pero solo al cabo de esas otras 3 semanas, que ahí es donde nos da este lindo número 40, es donde realmente hay un hábito en nosotros. Y cuando hay un hábito, hay un cambio en nuestra estructura de vida. Y en ese cambio de estructura de vida, pues viene una transformación que hace sentido para una nueva vida, para vivir esa Pascua de Resurrección que ahorita decimos. Entonces, miren cómo ese 40 es tan relevante y por eso la iglesia nos propone a todos nosotros este tiempo fuerte. Pero entonces, ¿cómo va a ser esa preparación que nosotros vamos a tener para vivir entonces ese paso? Porque Pascua es el paso. ¿Cuál fue la Pascua que mencionábamos del pueblo judío? Fue el paso que ellos hicieron de la esclavitud a la libertad, que con Jesús cambió totalmente ese sentido para decirnos ahora a nosotros que la Pascua
esa hacia la que nos estamos preparando es el paso, recordemos siempre el paso. Yo doy un paso, voy a dar una transformación, es el paso de la muerte a la vida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo será que entonces nos vamos a preparar? Ahí es donde viene esa palabrita que también hemos venido escuchando muchísimo. Conversión, conversión, conversión. Parece que conversión fuera como que entonces me puse la ceniza y ya quedé convertida. O a veces parece, de hecho, ayer estábamos en una clase que vemos mi esposo y yo, y a mí me llamó mucho la atención que alguien dijera esto: yo me convertí tal fecha. Como decir algo, yo me convertí el 17 de febrero del 2021. Resulta que esa conversión de la que él menciona, de la que la persona mencionaba, seguramente fue el día que conoció de Jesús. Pero ahí apenas arranca esta aventura, porque resulta que nuestra conversión va a ser toda la vida. Y ahí es donde también el 40, que ya les mencionaba yo, que era el tiempo necesario para prepararme, no necesariamente va a ser ese 40 años o 40 días, sino el tiempo que cada uno, Cristian, Camila, Nancy, Norma, Mónica, Rosalía, cada uno tiene un tiempo diferente para poderse preparar para algo. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta en nuestra fragilidad que nuestra conversión va a durar hasta el último suspiro de nuestra existencia sobre esta tierra. Oportunidades entonces vamos a tener todos los días de convertirnos, pero la propuesta de estos 40 días es de que despertemos, de que no nos dejemos adormecer por la cotidianidad. Claro, yo ya sabía que es que todos los días me tengo que convertir, pero se nos olvida porque somos humanos. Nuestro propio cerebro a veces juega en contra. El cerebro humano, ¿cómo trabaja muchas veces? Va, digamos, como a coger atajos para que nosotros sigamos realizando las tareas cotidianas y no gaste tanta energía. Entonces, por eso es cuando la cotidianidad nos duerme, como que no nos deja estar despiertos. Por eso es tan importante que sepamos que estos 40 días nosotros vamos a ser alertas, muy pendientes a esa conversión, pero también muy claros de que es que la conversión no la logré solamente el día de ese domingo de resurrección que vamos a vivir este año, sino que yo la voy a seguir buscando y persiguiendo cada día de mi vida. Ahora sí, ¿qué significa la palabra conversión? Yo creo que todos tenemos una idea más o menos, porque hemos escuchado esa palabra mucho. Conversión pues, nos lleva como a pensar en un cambio, conversión nos lleva a pensar también en una transformación, pero resulta que la conversión que nos menciona la palabra de Dios viene de una palabra griega que se llama metanoia, para que nunca se nos olvide a los que estamos aquí presentes. Metanoia. ¿Qué significa entonces esa palabra realmente para nosotros? La palabra metanoia significa cambio de mentalidad. Entonces, de pronto alguien me va a decir, pero ¿cómo así si yo tengo que vivir esa conversión es en el corazón? Pues resulta que nuestro Padre, que quién más si Él nos hizo, no nos va a conocer muy bien, también conoce la forma en que el pecado y primero la tentación llega a nuestra vida para luego volverse pecado. Resulta que caer en el pecado, o sea, dejar que la tentación te hable hasta el punto de yo querer dialogar con ella, hasta caer en ese pecado, tiene un proceso y ese proceso va a arrancar aquí, en nuestro pensamiento. Cuando arranca en nuestro pensamiento, luego se va a hacer palabra. Miren lo importante de lo que tenemos que empezar también a reconocer, no solamente por todo esto que estamos hablando de caer o no caer en el pecado, sino en general en nuestra vida. Mis pensamientos van a ocurrir primero que nada en mi vida. Luego se van a volver expresión, palabra. Y una vez se vuelven palabra, van a pasar a mi corazón. Y una vez llegan a este corazón, que es el motor de nuestra vida, ahí es cuando se va a volver acción. Entonces no es como si yo
dijera, para los que no saben, pues Cristian es mi esposo. Es como si yo dijera, no, resultó que yo fui infiel, ni sé cómo caí en esa infidelidad. Pues resultó que cuando una persona, y voy a poner este ejemplo que digamos que es muy ilustrativo, cuando una persona es infiel, primero que pasó, seguramente vio al personaje, pensó, está como interesante. Si es un hombre, seguramente va a pensar, está como bonita, ¿cierto? Luego, ¿qué va a pasar? De pronto comienza, ya no se va a quedar aquí en su pensamiento, y si esa tentación coge ventaja, lo va a desbordar hasta el punto de que se lo vas a contar a alguien. Esa persona es como interesante. Cuando una vez tú te atreves a mencionar ese pensamiento, quiere decir que va a pasar directo a tu corazón. Y cuando ya pasa a tu corazón, que es el motor de tu vida, casi que es inevitable que no venga después de eso una acción. ¿Por qué les digo que también entendamos este proceso, que es algo que nos pasa a nosotros, los seres humanos en general? Porque también sería bueno que esos pensamientos sean unos pensamientos más puros, que se vuelvan palabra, que lleguen a mi corazón y que al resultado cuál sea. Pues buenas acciones, ayudar a otra persona, no sé, querer compartir el evangelio, querer hacer buenas cosas. Entonces resulta que por eso es que nuestra palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla es de una metanoia, porque nos dice que cambiemos esta mentalidad antes de que se dé todo el proceso donde casi que es inevitable. Dicen por ahí que el que es valiente no es el que comienza a dialogar con las tentaciones, el que es valiente es el que se aleja sin conversar con las tentaciones. Si quisiéramos saber más de esto, y esto puede ser motivo de otra charla, Jesús en el desierto, ya dijimos que pasó 40 días ayunando, fue tentado al final de esos 40 días y él se defendió con la palabra de Dios de cualquier tentación, porque ya se había fortalecido. Dicen que el entrenamiento militar a veces es muchísimo más duro de lo que de verdad van a vivir en la batalla. Pero ¿para qué hacen eso? Ustedes no han oído a los soldados, cómo los tratan, cómo los hacen madrugar, los ponen a hacer ejercicios insoportables que dirían, ya cuando están en batalla o cuando están en el enfrentamiento o para lo que fueron preparados, como que ya les parece fácil. Pues eso mismo hace estos entrenamientos que estamos teniendo, que una vez, y eso lo vivió Jesús, pues él se entrenó también, que cuando ya llegó la tentación, listo, la despachó sin diálogo. O sea, a mí no me vienes a enredar y siguió para poder hacer su misión. Entonces, miren la importancia de entender todo ese proceso para que cuando pidamos al Espíritu Santo esa conversión y nosotros mismos seamos conscientes que aquí es donde tenemos también que comenzar a cambiar tanto pensamientos negativos, pensamientos que nos llevan al odio, al rencor, todo eso es lo que tenemos que comenzar a sacar. Entonces, también hay que tener en cuenta que el pecado no solamente va a repercutir en mi vida, y esa es otra cosa que nos tiene que alentar, porque pues muy bien yo podría decir, no, pues sí, destruí mi matrimonio, bueno, poniendo otros ejemplos, terminé en la cárcel, pero pues soy yo. No, siempre que haya pecado se va a atentar contra el cuerpo de Cristo, y eso es una responsabilidad también muy grande. Hablar mal de otra persona no solamente me destruye ni va a destruir solo a una persona, puede destruir a una comunidad entera, una comunidad que debe ser el cuerpo de Cristo y que está llamada a ser sal, luz y fermento para todos los que nos rodean. Por eso es que cuando vemos que el mundo está mal, que cada vez el mundo está peor, es porque se va contagiando, porque mi pecado, el pecado de Cris, tu pecado, Adriana, tu pecado, Teresa, María Eugenia. El pecado de todos se va sumando y va contaminando y va apagando, vas como sepultando esa sal, esa luz y ese fermento que tenemos que ser todos. Pero lo más importante aquí es que nosotros entendamos
que todo este proceso que suena muy complicado y como muy racional, porque ya estamos hablando como de un cambio de mentalidad, como así, resulta que ese proceso no es para que nosotros lo hagamos solos. Hay una oración que hizo Jeremías, el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento. Para los que les gusta anotar las citas bíblicas, es Jeremías 31:18, que dice: conviérteme, Señor, y me convertiré. Como fácil, ¿no? ¿Cómo es? Ojalá lo estén repitiendo todos. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Ojalá, al igual que decíamos que pedir Espíritu Santo sea oración permanente, Él se ven Espíritu Santo en esta cuaresma, también esta oración nos acompañe. Conviérteme, Señor, que me convertiré. Es como decir, sé que es tu gracia, no mis fuerzas, las que pueden permitir mi conversión, pero él agrega, me convertiré. Él también agrega su voluntad. Él también agrega su decisión de convertirse. Él también agrega un sí que hay que dar, un paso a que nosotros tenemos que estar muy alertas para poder que esa gracia de Dios, esa fuerza que nos va a dar ese Espíritu Santo, para buscar nuestra santificación, porque aquí todos, sin excepción alguna, estamos llamados a la santificación. Jeremías 31:18. Todos sin falta vamos a tener que buscar esa santidad, pero que venga por gracia y uniendo mi voluntad a la voluntad de Dios. Hay algo muy, muy hermoso que nos comparte la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, que no es como una frase que encontramos de ella, sino como un diálogo que tuvo con alguien que dice, que le preguntaron, Madre Teresa, ¿usted qué cambiaría de la iglesia? Así, esta pregunta se las hago a cada uno de ustedes. ¿Qué cambiarían de la iglesia? Así como muchas veces tendríamos que decir, ¿qué cambiarías del mundo en el que vives? ¿Y saben qué contestó esta santa? Porque hoy digo yo Madre Teresa de Calcuta, pero tengo que decir Santa Teresa de Calcuta. Contesta, lo único que cambiaría de la iglesia es a mí misma. Muy bien, María. María nos contestó lo que debe ser. Necesito cambiar yo. Porque cuando yo me refiero a la iglesia, a veces lo hago como si fuera una institución. Cuando yo digo el mundo, veo como un globo y veo políticos y veo grupos económicos. Pero resulta que tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Somos, cada uno de nosotros sumamos al mundo en el que vivimos. Entonces, si yo quiero un cambio, debo empezar por mí mismo. Miren la importancia de ir un poquito más allá en este tema de conversión. ¿De qué vale que nosotros nos quejemos de todo lo que nos rodea? Si yo vivo en guerra dentro de mi casa, si yo le robo el tiempo de calidad a mis hijos, si yo le robo la integridad a alguien hablando mal de la otra persona, si yo no quiero acoger a alguien que necesita en mi familia, no lo quiero acoger en mi casa. ¿De qué me vale a mí hablar mal de los políticos, los grupos que nos quieren dominar y que si el COVID se lo inventaron y nos quieren matar a todos? ¿De qué vale eso si soy yo el que debo empezar a propiciar un cambio? Y si yo soy cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo se va a volver sal, otra vez sal, luz y fermento para todos los que me rodean. Y tal vez el mundo no cambie, pero el mundo que me rodea, que es mi familia, que es la gente con la que trabajo, que son las personas, no sé, si tengo oportunidad de dialogar con amigos, el mundo de esas personas sí va a poder cambiar, porque yo voy a tener alegría. Si me equivoco, voy a tener el valor de pedir perdón, porque perfectos no vamos a ser. Entonces, todo este proceso es lo que hoy la iglesia nos propone, con un símbolo muy lindo que es la ceniza, pero también entendamos que es esa ceniza que hoy nos la echaron como muy espolvoreada en la cabeza por temas de COVID, en algunas otras partes sí la pusieron en la frente, pero lo importante de la ceniza es que nosotros reconozcamos que del polvo venimos y al polvo volvemos, que quiere decir
que nosotros somos frágiles, que nosotros sin la misericordia de Dios, pues no somos nada, somos solo polvo. Y ese polvo tuvo el soplo de vida que nos quiso dar Dios a través de su Espíritu, ese mismo soplo que Jesucristo ya resucitado también suscitó sobre todos nosotros sus discípulos para tener una vida nueva, para tener una vida diferente. Entonces, conviértete y cree en el Evangelio, es la frase que ahora nos dicen más. Antes nos decían esa, el polvo eres y el polvo y en polvo te convertirás, y ahora la iglesia nos propone más, es conviértete de una, entra a la acción, conviértanse y crean en el Evangelio. Pero ¿por qué nos dirá esta frase? Esa frase fue la primera frase de evangelización que dijo Jesús según el Evangelio de Marcos, que para los que les gusta buscar, Marcos 1:15, cuando él empezó su misión después de ese desierto, es lo primero que dice: conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Y quién es esa buena noticia? Jesucristo. ¿Y cuál era la buena noticia? Que él iba a vencer la muerte. ¿Y qué fue lo mejor de todo? Que sí la venció y que está vivo y que está contigo allí donde tú estás, con tu familia, con aquel que está enfermo, con el que tú ves que no hay esperanza de nada, pues él está vivo con cada una de esas personas. Y resulta que nosotros también necesitamos entender cuál es el motor que va a mover absolutamente todo este camino de conversión. Si bien Jeremías ya nos enseñó que debemos pedirle a Dios: Señor, conviérteme que yo me convertiré, hay un motor poderoso que tiene que llenar nuestro corazón para poder nosotros querer caminar hacia esa conversión, que cuesta mucho porque estamos hablando de un cambio de mentalidad. Aquí la mayoría de los que estamos ya tenemos nuestros años y yo sé que cada uno de nosotros muchas veces nos proponemos algo y cómo nos cuesta poderlo cumplir porque ya tenemos patrones, ya tenemos costumbres, ya tenemos atajos mentales también de repetir y repetir. Y entonces a mí me hacen esto y yo ya exploto y tengo mal genio. Así que nosotros tenemos que tener motivaciones para poder nosotros llegar a todo eso. Entonces yo le voy a pedir a Camilita Valdés que haga una lectura que es muy propicia para que nosotros entendamos qué nos va a motivar también para llegar a esa Pascua de Resurrección en este camino de conversión. Y para los que tienen ahí su Biblia, yo los voy a invitar a que busquen Lucas 15 desde el versículo 11 y vamos a leer hasta qué versículo, Camilita, 20 y qué? 24, Sandrita. Listo. Entonces vamos a hacer, por favor, mucha escucha de esa palabra, y los que lo tengan allí también, si quieren ir subrayando algo en sus Biblias, bienvenido es. Dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y recapacitando dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado,
mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Gracias, Cami. Esa parábola del hijo pródigo solo es narrada en el Evangelio de Lucas. Y es una parábola que no sabríamos si mencionarla como más se conoce popularmente, que es el hijo pródigo o el padre misericordioso. Estamos entre quién hace más allí. Pero por efectos de lo que nosotros estamos queriendo aprender hoy, pues nos vamos a quedar en ese hijo pródigo. Porque ustedes dirán, yo sé que muchos ya conocen esa parábola, la conocemos desde chiquitos y dirán, pero ¿para qué la vamos a traer hoy a colación? Pues resulta que eso que estamos hablando nosotros de cómo todo empieza en nuestra mente, se vuelve palabra, luego va al corazón y luego se vuelve acción, le ocurre a ese hijo pródigo. Inicialmente lo vemos diciendo, yo vivo muy bien, pero yo quiero libertad, yo me quiero ir a hacer lo que a mí me dé mi propia voluntad. Así que pide su herencia, cosa que cuando estamos hablando en este contexto judío, jamás se podía hacer eso. Ningún judío podía heredar en vida. O sea, eso era impensable, inaudito, eso no podía ser, simplemente no podía ser. Pero resulta que este Padre del que estamos hablando es nuestro Padre del cielo, ese Padre que tenemos cada uno de nosotros y que tenemos todos, que ya habíamos aprendido a llamar Padre nuestro. De ese es el que está hablando Jesús. Jesús ya nos había enseñado a orarle y decirle a nuestro papá, papá, pero con esta parábola nos enseñó la misericordia de nuestro Padre. Ese amor en libertad. Y ese amor en libertad te deja en libertad a ti y me deja en libertad a mí de hacer cuanto queramos. Sin importar qué sea, Él nos va a dejar libres. Y no por eso nos va a dejar de amar, antes al contrario, nos va a seguir amando y esperando. Entonces ese padre le entrega a su hijo toda la herencia. Y ese hijo se va, la malgasta, llega a la ruina y llega a tal ruina que menciona que hasta decía así, fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. El cerdo para el judío era un animal maldito, era un animal impuro. Y ya conocemos en contexto judío que todo lo impuro era excluido del pueblo, era excluido de la comunidad. Y ya entonces si el cerdo era impuro, ya ir a cuidar ese animal quería decir que este hijo pródigo no tenía ningún derecho a volver de nuevo a su familia, a su comunidad, porque había llegado tan bajo como para cuidarlo. Decía que hasta anhelaba llenar su estómago con el alimento del cerdo. O sea, él llegó a revolcarse en lo más bajo que pudo. Pero aquí es donde viene el proceso que estamos nosotros queriendo aprender y sabiendo, porque si es palabra de Dios, quiere decir que a través de ese motor que nos va a mover, sí vamos a poder lograrlo. Y es que dice en el versículo 17, para los que están siguiendo la lectura en sus Biblias, dice, entonces recapacitó. Entonces recapacitó. Cuando nosotros recapacitamos en muchas cosas que hemos hecho en nuestra vida, ¿dónde ocurre esa recapacitación? Volvemos a esa metanoia, volvemos a ese cambio de mentalidad. Solo así puedo recapacitar. Cuando ya él recapacitó, miren, dice pensó, y en otras versiones como la que leyó Cami, dice recapacitó y dijo, lo volvió palabra. Dijo que ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino. Ahí no se había puesto en camino. Miren cómo va funcionando lo que yo les estoy diciendo. Lo recapacitó, lo pensó, lo volvió palabra y en esa palabra comenzó a llegar a su corazón
Algo que en esa recapacitada dijo, pues tiene más sentido, pues si hasta los jornaleros de mi padre comen mejor de lo que yo estoy comiendo, pues ¿dónde debería estar yo? Con mi padre. Y dice todo lo que a continuación se volvió acción, que es lo que estamos también diciendo nosotros. Una vez llega el corazón, que es mi motor, yo lo voy a volver actos, acciones, que en este caso ya fue devolverme del pecado, no fue caer en el pecado, sino ya devolverme. Y dice, y hasta pensó que le iba a decir, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos, de tus jornaleros. Y inmediatamente se puso en camino a casa de su padre. ¿Sí ven cómo esto que estamos hablando, que parecía que sonaba muy racional, como hablamos hoy cotidianamente, que la mente, no sé qué, no. Esto es narrado también en la palabra de Dios porque es Dios el que conoce nuestra forma de actuar, de poder construir algo. Todo nace en esa mente que Él nos regaló, porque Él nos hizo así. Y miren cómo Él, lo que pasa a continuación es que ese padre que dejó en libertad a su hijo, lo ha estado esperando con los brazos abiertos. ¿Cómo sabemos que lo estaba esperando? Porque él estaba distante y a lo lejos ya lo estaba viendo. No fue que él que tuvo, seguramente era ese padre que en las tardes se sentaba a ver hacia el campo cuando vería otra vez aparecer la figura de su hijo. Y por eso sin pensar nada, simplemente deja que su corazón se abra y lo abraza, lo acoge, lo devuelve a la familia, que es el símbolo que nos muestran allí del anillo y las sandalias, es devolverlo a la familia. ¿Y qué pasa cuando nuestro Padre del cielo nos devuelve a su familia? ¿En qué nos convertimos cada uno de nosotros? En hijos suyos, en hijos del reino, en príncipes, princesas, porque Él es el rey. Entonces, y miren, lo más importante para lo que también estamos hablando de esto es lo que dice a continuación ese Padre. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Perdón, me devuelvo al versículo 23. Traigan el cordero cebado o engordado, que quiere decir cebado, y mátenlo. El judío normalmente dejaba el mejor cordero, el cordero tierno, cebado, para la Pascua. ¿De qué estamos? Nosotros estamos caminando hacia dónde? Hacia una Pascua, a un paso. Y miren lo que matan aquí, matan al cordero, a su mejor cordero. Y nuestro Padre del cielo mató su mejor cordero, mató a su propio hijo. Cristo es el cordero inmolado por todos nosotros. Así que esta historia del hijo pródigo que ocurre en un capítulo 15 que diríamos es mucho antes de que muriera Jesús, mucho antes de que resucitara Jesús, ya nos estaba narrando lo que hoy también estamos volviendo a vivir nosotros. Y es que nuestro Padre, con tal de volvernos a tener como sus hijos, va a sacrificar lo más preciado de Él, que era ese cordero que fue Jesucristo y por el cual ya nosotros estamos salvados. Y que este camino de conversión, si bien es un camino arduo, es un camino para poner nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, es un camino de amor, es un camino que el motor tiene que ser la misericordia de Dios, es un camino que nos está llevando a entender que la Pascua de Resurrección es el máximo esplendor de la misericordia divina por cada uno de nosotros y toda la humanidad entera. Porque Él, si bien fue verdadero hombre, en lo único que no fue un verdadero hombre fue en el pecado, pero así todo murió crucificado por los pecados del mundo entero. Díganme si ese motor no nos debería nosotros mover para tratar que cada día pudiéramos decirle a Él, conviérteme que yo me convertiré, yo voy a ser mejor, yo me voy a volver sal, luz, fermento para los que me rodean, porque tú ya me lo diste todo y es solamente, lo único que Él quiere es que ya vivamos con Él en esa hacienda como la que nos narran aquí, donde tenemos derecho a todos, donde tenemos derecho a ese gran banquete, porque termina diciendo, este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado.
y empieza la fiesta. Miren cómo siempre después del desierto llega la promesa y con la promesa llega el gozo, la alegría, porque Dios no nos pone o nosotros no estamos en situaciones difíciles para nada. Es porque nosotros estamos caminando hacia nuestra salvación, estamos caminando hacia una fiesta, la fiesta de resurrección. Entonces miren que la iglesia no nos va a dejar solos. La iglesia sabe lo difícil que es todo esto. Y por eso también en este tiempo vamos a comenzar a ver que también nos van a hablar de una triada. Una triada para los tiempos fuertes de liturgia, que ahora hace más sentido porque es la oración, el ayuno y la limosna. Por efectos del tiempo, voy a tratar como de desglosar cada uno sin tardarme tanto, porque mi intención también con todo esto, o nuestra intención, es que finalicemos esta charla con oración, para que dejemos que ese Espíritu Santo también afiance todo esto que nos está diciendo. Entonces, te invito a que no te desconectes y nos vamos a demorar 15 minuticos más, no te pierdas la oración al final, porque de esto se trata toda esta invitación. Entonces, ¿por qué nos proponen oración, ayuno y limosna para poder vivir este camino de conversión o este camino de Cuaresma? Oración número 1, porque ya Jeremías no lo dijo. No es con mis fuerzas, yo debo pedirle a mi Padre, papá, conviérteme, ayúdame, manda tu espíritu, dame tu sabiduría, tu fortaleza. Enséñame a amar. Yo le tengo que decir a Él que me dé de su amor para yo poder amar, para yo poder perdonar, para yo poder quitarme el orgullo y la soberbia y poder pedir perdón, porque seamos muy conscientes de que cada día nos podemos caer, pero lo más importante, santo no es el que nunca cayó, sino el que cayó, se levantó, buscó de Dios para poder continuar con su vida. Siempre, cada día vamos a poder caer, pero volvemos en esa oración, perdón, que me ahogué. Seguimos en esa oración buscando de Él. Entonces, lo más importante va a ser, digamos que en esa triada, la oración, porque va a ser lo que me ayude a relacionarme con Dios. Una vez yo ya estoy relacionado con Dios, que por eso fue la intención del taller de la semana pasada, porque por ahí arrancábamos. Si yo no tengo cómo relacionarme con Dios, mi conversión va a ser imposible. Mis fuerzas no me dan porque como ser humano, las tentaciones están al acecho y mis deseos de mi carne también están al acecho. No solamente es lo que hay por fuera, es lo que hay por dentro mío. Es una batalla dentro de mí y por fuera también están las tentaciones hablándome. Ese murmurador que quiere verme caer y revolcarme con los cerdos y comer la comida de los cerdos. Él está aquí para eso. Pero también está la gracia de mi Padre, que es más grande. Él es todopoderoso y ahí es donde yo los invito también, que esa frase que a veces repetimos mucho, para Dios no hay nada imposible, es todopoderoso, es cierta, pero sobre todo hagámosla cierta para entender que es su espíritu el que nos ayuda a vencer las cosas que más nos cuestan. Nos ayuda a aceptar con paz la enfermedad del otro, nos ayuda a aceptar con paz nuestra enfermedad, nos ayuda a despedir a nuestros seres queridos sabiendo que van para la patria eterna, para esa morada eterna que Él nos tiene. Todo es gracia de Él porque nuestras fuerzas no nos dan para eso. Entonces ahí yo empiezo mi relación con Dios a fortalecerla. Y esta oración tiene que ser diaria. Tiene que ser todos los días, ya lo veíamos y para los que no estuvieron la semana pasada lo veíamos. La oración comunitaria es tan bonita y tan importante, de hecho el Espíritu Santo se aviva mucho en comunidad, pero nuestro Padre nos dice, y eso nos lo dice Jesús, nos lo enseña también Jesús y estamos, para los que les gustan las citas bíblicas, estamos en el capítulo 6 de Mateo y nos dice... En el versículo 5 dice, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente.
Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Entonces, de entrada Jesús nos invita a una oración también íntima, de intimidad con mi Padre. Y esa es la que más vamos a necesitar en este tiempo de conversión, sin decir que vamos a descuidar la oración comunitaria, la oración que se hacen entre los esposos, las familias, la bendición de los alimentos. Todo se necesita. Pero para nuestra propia conversión es como la de Jeremías. Señor, papá, conviérteme, que yo me convertiré. Luego nos proponen el ayuno. Entonces, claro, nuestra iglesia por muchos siglos y como tradición nos ha propuesto días muy precisos de ayuno. ¿Cuáles son? Básicamente propone ayuno el miércoles de ceniza, que puede ser pues en algún momento del día, puede ser en la mañana, puede ser todo el día, pues si tú lo puedes hacer. Nos lo propone también como un ayuno los viernes de Cuaresma, y nos propone como ayuno también el viernes de la muerte de Jesús, el Viernes Santo, ¿sí? Pero también tenemos que entender cuál es el propósito del ayuno, porque no se trata ahorita de, ay, no, es que voy a comer más pescado y ya no voy a comer carne. Resulta que, por ejemplo, en la época de Jesús, quien comía pescado era la gente como más pobre, era la que comía pescado. Por eso Jesús comía pescado, porque él era muy pobre y los discípulos también. En nuestra época y según en la zona donde nosotros, por ejemplo, nosotros aquí en Cali, pues comer pescado es lo más caro. ¿Qué sacrificio va a ser? Antes es un privilegio en este momento comer pescado en vez de carne. Entonces allí, pues no hay un verdadero ayuno, a no ser que tú estés en una zona donde todo el tiempo comes pescado y entonces, pues al contrario, donde comer pescado es como que no vale la pena, entonces voy a comer pescado. ¿De qué se trata esto? Realmente el ayuno, si la oración me pone a mí en ejercicio de relacionarme con Dios, el ayuno me pone en ejercicio de relacionarme conmigo mismo. Y miren cómo va haciendo la triada. Primero con Dios, luego me voy a proponer a relacionarme conmigo mismo. ¿Y a relacionarme en qué? En dominarme, en ese dominio propio, en ejercitar la voluntad. La voluntad, decía Gandhi, de hecho, pues Gandhi, digamos que históricamente lo conocemos. Él no era cristiano, pero de hecho en sus biografías y en todo lo que podemos leer acerca de él, era un hombre que amó mucho a Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, pero pues él se mantenía obviamente en sus prácticas religiosas. Pero Gandhi, por ejemplo, decía, la voluntad es un músculo, que entre yo más la ejercite, pues más se va a volver vigorosa. ¿Y yo para qué necesito voluntad en este tiempo de conversión o para toda mi vida? Pues para poder también contener mis propios deseos. Si bien decíamos que la tentación me habla acá por fuera, pero ¿y dónde está lo que yo también comienzo a desear por dentro? Yo debo tener voluntad. Si bien también nuestra iglesia, y hay muchos sacerdotes que ya comenzaron como a actualizarnos un poquito el tema del ayuno, diciéndonos, pues mira a ver para ti qué es más difícil. Por ejemplo, no es que yo soy adicto a las redes sociales. Pues haga ayuno de redes sociales. Haga ayuno de algo que verdaderamente le cueste, pero con el sentido de que no es porque Dios necesite que nosotros hagamos el ayuno. Dios lo único que quiere en nosotros es una relación real con nosotros. Pero el ayuno viene en ayuda de cada uno de nosotros, del cuerpo. Viene en ayuda de poderme ir encaminando a ese fruto bendito del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Que yo creo que si nosotros tuviéramos una pizca de dominio propio, tantos problemas nos ahorraríamos y le ahorraríamos a tanta gente. El dominio propio me ayuda a no caer en la tentación, me ayuda a no caer en ese pecado, en no volver a acción, eso que comienza a andar aquí. Si yo tengo voluntad, esos pensamientos que comienzan a bailar por mi mente, yo los apago.
y pido Espíritu Santo y comienzo a ponerme en oración para que mi Padre me ayude a espantar eso que me está rondando y que me quiere, por ejemplo, alguien en mucha necesidad, que le propongan, vení, vamos y robemos tal cosa. Mis hijos están muriendo de hambre, pongamos un caso extremo. ¿Qué comienza a bailar en ese pensamiento de ese ser humano que ve a sus hijos muriendo de hambre, por ejemplo? Comenzaría a pensar en cosas como esas, robar. Pero si nosotros tenemos esa fuerza de voluntad que vamos a empezar a ejercitar a través del ayuno, pues simplemente vamos a poder bloquear eso y saber que está la providencia de Dios, que no nos va a abandonar, que Él nunca nos va a fallar, que Él nos va a dar el bocado diario que necesitamos, y seguramente esa persona pegada de Dios va a decirle no a robar, a narcotráfico, bueno, y a tantas propuestas que nos puede hacer el mundo para salir supuestamente de impases económicos, en este caso, que es lo que estoy hablando. ¿Qué es importante también saber del ayuno? Que no por nada la iglesia nos ha propuesto un ayuno de comida, que tampoco nos vayamos al extremo, porque a veces también entonces pasamos, no voy a ayunar solo cosas que a mí me cuesten y son como cosas, pues no físicas, sino como lo que yo decía de las redes sociales, o yo entonces soy como chismoso, entonces más bien me voy a callar un poquito más, eso está muy bien, pero la iglesia también la iglesia es sabia, y la iglesia la digo no solamente como nosotros, sino esa institución que el Espíritu Santo ha creado para todos nosotros, donde hay una doctrina clara, es sabia, porque también ayunar comida, porque cuando tú ayunas comida, miren que Jesús ayunó en el desierto 40 días y sus noches. ¿Qué es ayunar? Dejar de comer, literalmente. Solo que ahorita también la estamos llevando a otros términos. Pero el ayuno, de lo que nos habla la Biblia, es a nivel de comida, porque cuando yo dejo de comer, también me vuelvo más consciente que soy polvo. Me vuelvo consciente de mi fragilidad. Yo comienzo a dejar de comer y me voy volviendo como un pajarito, ahí todo deprimido, todo falto de energía. Y cuando yo comienzo a sentir mi fragilidad, también puedo empezar a entender en oración, porque si yo ese ayuno lo acompaño de oración, comienzo a entender que es mi Padre el verdadero alimento, que es Jesús quien se quedó en ese pan, en el pan de la palabra, en el pan eucarístico, el que es verdadero alimento para mi vida, que es el verdadero motor. Y realmente comienzo a vencer todo eso que decíamos que es mi propia carne para entregársela a la grandeza de Dios. Entonces también es bueno que si pueden, porque también la iglesia es consciente y dice mayores de 60 o menores de 14 años, pues no se vayan a poner a ayunar, o si estás enfermo, pues no, pero si tú estás sano, experiméntalo, pero en oración, y experimenta esa no alimentarme, como el saber y reconocer que esta carne es muy frágil y que la creación fue perfecta. Dios nos hizo para podernos alimentar y que ese alimento sea energía, y que si yo me alimento de la naturaleza, de todo lo que Dios puso para mí, quiere decir que esa creación es perfecta y que yo debo también contribuir a que esa naturaleza esté bien, yo dar mi granito de arena también en reciclar, en aportar en algo para que este planeta también se mantenga. Todo eso viene entonces, ayuno, a relacionarme conmigo mismo, con mi fragilidad, con mi debilidad, con lo que yo no soy capaz. Si yo, por ejemplo, decido ayunar, no sé, me encantan los chocolates, y yo veo un chocolate y inevitablemente me como 10. Cuando yo pongo a prueba esta voluntad, seguramente eso que parece chiquito comienza a agrandar, y el día que se aparezca frente a mí una tentación mucho mayor, pues yo ya sé el ejercicio de dominarme a mí mismo. Por último, la limosna. Bueno, pero antes de terminar el ayuno, en el mismo capítulo 6 de Mateo, Jesús nos enseñó sobre el ayuno, y lo que nos recomienda es esto: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran la cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga.
Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vean los demás, sino tu Padre, que está escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Sí, María, ese hace parte del evangelio de hoy, esto que estamos leyendo, y miren que la iglesia nos propone ese evangelio hoy porque saben que necesitamos arrancar con todo esto para nosotros caminar en esta cuaresma. El mensaje con el ayuno es igual que la oración. Háganlo al escondido. Es un asunto entre nuestro Padre y nosotros. Si los demás se dan cuenta, comienza a llegar el pecado de la vanagloria, comienza a llegar el pecado de la vanidad, de que yo sí me domino a mí mismo. No caigamos en eso. Eso también sería una tentación. Mejor calladitos, y solo Dios sabe los esfuerzos que vamos a tener que hacer para poder lograr cualquier ayuno que desees implementar en esta cuaresma, sea de comida, sea de algo que te cueste mucho. Yo les voy a decir algo que suena crudo. Hay personas que son adictas a la pornografía. ¿Qué tal si estos 40 días se alejan de la pornografía? Y eso ya comienza a hacer que su espíritu cambie, vea a las mujeres o a los hombres de una manera diferente, de la manera en que Dios los ve. La limosna se puede ayunar de mentiras, de chismes, bueno, de comida, lo que quieran. La limosna viene a ponernos en relación ¿con quién? Con nuestro prójimo. Entonces miren que oración, ayuno y limosna nos pone en relación con el amor. Porque miren cuál fue el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Y yo debo tener una verdadera relación con esas tres partes. Dios, prójimo y mí mismo. ¿Qué pasa a veces? Tengo relación con Dios, tengo relación con prójimo, pero conmigo no tengo ninguna relación. Yo ni me quiero. Y si yo no me quiero, ¿cómo quiero al otro? Si me está diciendo Jesús que quiera al otro como me quiero yo. A veces tengo relación con Dios y tengo relación conmigo mismo y el prójimo se me olvidó. Pues no hay ahí tampoco equilibrio de amor. Dios nos pone a equilibrar el amor que viene de Él hacia los otros y hacia nosotros. Entonces, la limosna es dar generosamente, pero vuelve y juega como nos dijo Jesús en la oración y en el ayuno, que estamos en el capítulo 6, versículo 2. Cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los alabe la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. De ese modo, tu limosna quedará escondida y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. ¿Y cómo será que nos lo va a pagar Dios? Con su misericordia, con su amor, con su volver a abrazarnos, con darnos, no más con darnos el título de hijos, no más con darnos eso que nos vuelve y nos regala cada año cuando celebramos de nuevo esa Pascua de Resurrección, que es una vida eterna. Todos queremos esa morada eterna, todos queremos esa vida eterna, pero Él nos dice, haz este camino de oración, ayuno y limosna y vas a ver que vas a tener esa morada eterna. Mi Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. Y con esa relación con los demás vamos a terminar siendo conscientes que no le cambiemos el nombre de limosna a caridad. Se llama limosna porque la limosna es darle a quien no tiene ninguna posibilidad de devolverme. Es darle, y esa limosna también hoy la podemos llevar a otro nivel, no solamente económico. Puede ser tiempo, puede ser un abrazo, un consejo, una llamada, una escucha. Puede ser un perdón que no has podido dar. Puede ser una caricia, un buen trato a alguien que normalmente tratas despectivamente. Pero no esperes nada a cambio, porque quien debe recompensarte va a ser tu Padre en esa vida eterna, en esa misericordia y en ese amor. Entonces, esa limosna también pongámosla en práctica, también seamos conscientes.
Y nosotros aquí en Sacrosanto les tenemos una invitación de 40 días. Yo creo que algunos ya se dieron cuenta que a partir de hoy, cada día vamos a poner un reto que tiene que ver con el evangelio del día. No nos vamos a desenfocar porque la iglesia ya en su liturgia tiene ya ese camino trazado. Nosotros no tenemos por qué inventarnos nada, solo que cuando lo hacemos juntos, pues nos vamos a animar más. Ya sabemos, cuando ustedes vean que estamos reto 2, reto 3, pues imagínense también a Giovanna, a Ricardo, a Sandra, a Cristian, que también están tratando de hacer ese reto ese día, y así nos vamos a animar todos a hacerlo. Y hoy arrancamos con el reto que se llamaba Rasga tu corazón, y era ese dar algo sin esperar nada a cambio, sin contárselo a nadie. Y así cada día lo vamos a estar publicando por Facebook, Instagram, y también pues los que están en el grupo, pues también se los vamos a mandar, pero ahí no está completo, entonces sí es mejor que se metan a las redes sociales. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que esa oración, ayuno y limosna, pues vaya también teniendo como dinámica, porque ya lo dijimos al comienzo, los seres humanos vamos a arrancar esta cuaresma con toda. Y a los 15 días se nos olvida que estamos en cuaresma, porque así somos. Entonces, mejor que alguien nos lo esté recordando para que estemos muy activos. ¿Listo? Y con este mensaje que Dios nos ha regalado, yo solamente quiero que cierres tus ojos para que nos pongamos en oración. Cerremos los ojos y yo solamente quiero que con tus ojos ahí cerraditos escuches esto. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Es una frase que te dice hoy Jesús, que nos dice al corazón a cada uno de nosotros. Y no fue el Jesús que nos habla en el Evangelio, es Jesús resucitado, que nos habla a través del Apocalipsis. Y nos vuelve y nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta solamente tiene una chapa que está de tu lado. Él simplemente está ahí afuera esperando a que tú abras y que la abras en este camino de conversión para que volvamos a lo que dijimos al inicio. Dejar que Jesús sea el Señor de nuestra vida, dejar que sea a través de Jesús que crezca una fe dócil, una fe que acepta la voluntad de Dios, una fe que se quiere comprometer a dar lo mejor, a rasgar el corazón como fue el reto de hoy, a rasgar lo que más nos cuesta para darle al otro, para estar con mi Padre y para poder aprender realmente a conocerme, que este camino me lleve a conocerme para poder mejorar, para poder dejar que Cristo vivo me transforme, así como Él transformó la muerte en vida, hoy va a transformar y cada día va a transformar nuestro pecado en virtud, nuestro pecado en vida. El pecado nos mata, el pecado nos aleja, el pecado hace que matemos la luz, el fermento y la sal del mundo. Así que dejemos que Él reine y nos prepare para la vida eterna, que aquí estamos siendo peregrinos. Y Él vino para darnos plenitud, para que gocemos, para que dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos regale todo lo que necesitemos, porque conoce nuestra debilidad. Y en esa debilidad es donde nuestro Padre se hace grande. Así que te invito a que te pongas en oración. Invito a alguno de ustedes, Santiago, Camila o Cris, que me acompañen también en oración y para que terminemos así. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido,
nunca me faltas. Y te invito a que nos imaginemos a Jesús en nuestra puerta. Y nuestra manera de dejarlo entrar es cantando, reconociéndonos ese hijo pródigo. Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito Dios, ahora mismo. De mi vida, te necesito Dios, ahora mismo. De mi familia, te necesito Dios, ahora mismo. En mi tristeza, te necesito Dios, ahora mismo. En mi corazón te necesito Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos, doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo. Te necesito Dios, pues levanto mis manos, doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Dile, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, ahora mismo. Así es, papá, te necesitamos la fuerza de tu amor, la fuerza de tu espíritu, las enseñanzas de tu Hijo. Como vimos, el Cordero sin mancha que se sacrificó por nosotros, que tú eres un Dios de amor, que entregó lo mejor de sí para que nosotros volviéramos la cara hacia ti. Gracias, Señor, te damos por esta noche, gracias te damos por esta enseñanza. Te pido por todos los que hemos escuchado estas palabras que has puesto en el corazón de mi esposa, para que podamos vivir una verdadera relación contigo en este desierto cuaresmal, en el cual podamos practicar el ayuno, la oración y la limosna. Permítenos, Señor, ser un poquito más como tú. Permítenos, Señor, acogernos a tu voluntad. Permítenos, Señor, acogernos al título que nos has dado, que somos tus hijos. Permítenos vivir verdaderamente como salvados, como ese hijo pródigo que pensó, actuó y se fue a tu casa para volver a ser digno hijo tuyo. Así que hoy, papá, todos los que estamos aquí, te pedimos que nos acojas en tu seno, que nos acojas en tu seno maternal, que sabemos que nos amas y que diste lo mejor de ti para nosotros mismos. También le pedimos a Mamita María que ella ore e intercede por todos los que estamos aquí. Qué mejor ejemplo que ella también, siendo humana, dio un sí sin medidas, un sí arriesgándolo todo por esta promesa. Gracias, Señor Jesús, porque en tu cruz nos la regalaste y sabemos que ella, como buena discípula tuya, ora e intercede por esta humanidad, ora e intercede por la realidad en la que vivimos. Un virus atacándonos,
o también la fuerza de la naturaleza en algunas regiones de los que estamos aquí con tormentas de nieve, o de pronto algunos con sequías, pero siempre nos acompaña Mamita María con su oración, siempre nos acompaña el amor del Padre y siempre nos acompaña la fuerza del Espíritu Santo. Por eso en esta noche, antes de irnos de esta reunión, te decimos a ti, papá, como Jesús nos enseñó: Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A Mamita María, que ruegue e intercede por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.